Tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Vamos a ver lo que es divisor de corriente, ¿no? Ese término que está asociado a resistencias en paralelo. Y se trata de lo siguiente, ¿no? Si tenemos una red con resistencias en paralelo, en este caso N resistencias en paralelo, las cuales están sometidas a un voltaje V sub S, desde donde sale una corriente total. Esta corriente total se va a dividir en diferentes corrientes, ¿no? Que van a bajar por cada una de las ramas. De ahí su nombre, ¿no? Divisor de corriente, ¿correcto? Entonces cada una de las ramas va a tomar una parte de esa corriente total, de tal manera que si yo sumo todas estas corrientes, lógicamente voy a obtener esta corriente total. Si yo quiero averiguar la corriente que pasa por una de esas resistencias, simplemente empleo la ley de Ohm. Como sabemos, el voltaje en cada una de las resistencias en paralelo es la misma, que en este caso vendría a ser V sub S. Entonces la corriente que baja por cualquiera de las ramas va a ser el voltaje aplicado V sub S dividido sobre el valor de la resistencia, ¿no? Ley de Ohm. Entonces tenemos para una corriente X, ¿sí? En la rama X, y que puede ser la rama 1, 2, etcétera, será igual al voltaje aplicado sobre el valor en esa rama, ¿sí? El valor de la resistencia, lógicamente. Ahora, V sub S también la puedo colocar así. V sub S va a ser igual a la corriente total, y esto por ley de Ohm, ¿no? Corriente por resistencia. Corriente total, entonces, multiplicado por una resistencia total. Tomando en consideración que todas estas resistencias las reemplazo por una sola, ¿sí? Y la coloco entre estos dos puntos, eso sería la resistencia total, ¿correcto? Entonces tendríamos que el voltaje V sub S es la corriente total multiplicado por esa resistencia total. Nuevamente, ley de Ohm. Esto reemplazamos entonces acá en V sub S, aquí, para obtener lo siguiente, ¿sí? Acomodando esto, finalmente vamos a tener que la corriente en cualquier rama en paralelo va a ser la resistencia total sobre la resistencia en esa rama multiplicado por la corriente total. Pero ojo, recordar que la resistencia total cuando hablamos de resistencias en paralelo es la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias. En el caso de dos resistencias en paralelo donde yo quiero encontrar las corrientes en cada una de las ramas, puedo aplicar la ecuación que ya hemos visto. Acá está una fórmula, pero ojo, es una de las formas de hacerlo. Hay varias formas como se puede obtener esa corriente y una, pero al final vamos a llegar a lo mismo. Entonces tenemos así, tenemos que la resistencia total de dos resistencias en paralelo sabemos que es la multiplicación sobre su suma. Y si aplicamos esta fórmula donde vamos a reemplazar Rx por el valor de cada una de las ramas, vamos a tener que para la corriente I1, acá abajo voy a poner R1, el resto igualito, ¿no? R total y total. Acá igual, para I2 reemplazo aquí R2 y luego vamos a colocar en lugar de R total la resistencia equivalente, ¿no? Que es esta de aquí. Con lo cual tendríamos esto. Y de aquí podemos ir simplificando, quitando esto que se va a ir. De tal manera que al final me queda así. Para la corriente I1, es decir, para la corriente que pasa por esta rama, va a ser la corriente total que alimenta a las dos ramas, que viene a ser esta de acá, y que multiplica a la rama contraria, ¿sí? A R2, dividido entre la suma de las dos. Igual para la corriente aquí, en esta rama I2, va a ser la corriente total que multiplica ahora a la rama contraria, es decir, a R1, ¿sí? Y eso dividido entre la suma de las dos resistencias, ¿no? La suma de las dos ramas, ¿correcto? Bien, hasta ahí nomás, eso es lo que es el divisor de corriente y vamos a verlo lógicamente en los ejemplos, va a ser mucho más claro en lo que es la aplicación de estos. Hasta ahí nomás, nos vemos, cuídense, chao, chao.